Hola amigos, bienvenidos a Sesiones Fútbol, donde hoy os traemos un nuevo entrenamiento para niños. Aquí os dejo los objetivos de la sesión, así como los objetivos técnicos, tácticos y físicos. Acuérdate de suscribirte para recibir más sesiones de entrenamiento como esta. La sesión la iniciamos con un calentamiento donde haremos carrera continua y movilidad articular. Después, como parte final del calentamiento, haremos algo de técnica individual por parejas. Luego iniciamos la parte principal con un trabajo de pases donde simulamos un rondo, en el que nadie roba. El objetivo del ejercicio es ir moviendo el balón por todos los jugadores exteriores, pasando por el centro y siendo este jugador, el del centro, el que va girando el balón en un sentido u otro, dependiendo de la orden del entrenador. Este ejercicio es muy bueno para el trabajo de los mediocentros, donde deben buscar siempre mover el balón en un sentido u otro, a través de un único control orientado o pase al primer toque. El segundo ejercicio, vamos a aprovechar la formación del ejercicio anterior para hacer un rondo, en el que los jugadores de fuera se pasan el balón mientras que el del centro trata de robarlo. Este ejercicio lo usamos para poner en práctica y corregir de manera más real los pases trabajados anteriormente de manera analítica. El tercer ejercicio es una posesión con comodines en banda. En función de la edad de los niños, ampliaremos el campo, lo disminuiremos o limitaremos el número de contactos por jugador. Todo dependerá del nivel de dificultad que los jugadores puedan asumir. El objetivo de la posesión es simple: si un equipo consigue llevar el balón de un comodín a otro en la misma jugada, consigue un punto o gol y el juego continúa. Este ejercicio lo utilizamos para, a través de los pases que antes hemos trabajado, aportar amplitud al equipo. Debemos de ser capaces de realizar los pases correctamente, para llevar sin problema el balón de una banda a otra. El cuarto ejercicio es una posesión 3x3 en la que ponemos como norma, que hay que recibir el balón dentro de las zonas marcadas en el fondo, para conseguir el gol. Este ejercicio lo usaremos para trabajar la profundidad y enseñar a los niños que una vez movemos el balón de una banda a otra, debemos buscar pases en profundidad que nos permitan tener ocasiones claras de gol. Y por último, como vuelta a la calma o partido final, vamos a realizar un doble área en el que enfrentamos a dos equipos, pero con el condicionante de que por fuera de la zona de juego, habrá un comodín en cada banda. El objetivo del partido es marcar gol, pero como norma, pondremos que para marcar gol, el balón debe venir de uno de los dos comodines de banda. Esta sesión está realizada con niños de 10 años, en época de competición donde se busca mejorar las facetas del juego real. Espero que os guste y la podáis usar en vuestros equipos. Recuerda darle like y compartir para apoyar el canal. Y si estás interesado en un ebook sobre entrenamiento de fútbol en etapas de formación, en la descripción os dejaré un enlace donde podréis adquirir el ebook.